Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradeciendo al Señor como siempre por este privilegio grande y maravilloso que nos concede nuevamente estar juntos, por su misericordia para disfrutar y compartir y aprender las verdades profundas de la palabra del Señor. Gracias porque usted nos acompaña y tiene la oportunidad de poder disfrutar con nosotros este momento tan especial donde nos dedicaremos al estudio de la palabra del Señor. Ahora le invito para que se una conmigo. Vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y esta palabra sea de bendición para cada uno de aquellos que la van a escuchar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador, yo le doy gracias infinitas por este privilegio que me concede en este hermoso día, de poder, Señor, nuevamente estar listo para compartir el mensaje precioso de su palabra. Le pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje tuyo. Edifícalo, Señor, en la santísima fe. Levanta al que está caído. Fortalece al débil. Sana, Señor, al enfermo. Da bendición a aquel que está pasando en este momento por dificultades en su vida. Ayúdalo, Señor, y bendícelo. Espero que tu gracia se manifieste en cada uno de mis hermanos en este hermoso día. Te lo pido todo en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo, dando seguimiento a la hermosa epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Nos estamos acercando a la conclusión de este maravilloso estudio de la palabra del Señor, donde este tiempo hemos disfrutado las enseñanzas preciosas de este hermoso escrito. Ahora estamos entrando al capítulo número 13. Y yo le invito en este momento, si usted tiene una Biblia a su alcance, por favor, ábrala. En Romanos capítulo 13, versículo número 12. El apóstol San Pablo nos escribe de la forma siguiente, y yo leo esta escritura en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desequemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol San Pablo, amigo y hermano, está haciendo mención a una frase muy importante, y es: el día se acerca. Alabado sea el nombre del Señor. En la clase anterior hablábamos, estimado hermano y amigo, que por lo menos la Biblia nos hace mención de 10 días. Estos 10 días están programados en la agenda de Dios para el futuro. Y decíamos que el primer día es el día del arrebatamiento de la iglesia. El segundo día, el día del juicio ante el tribunal de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. El tercer día, el día del Señor. El cuarto día, del cual estábamos hablando anteriormente, estimado hermano y amigo, es el día de la segunda venida de Cristo. Luegamente, el quinto día, el día de la guerra del Armagedón. El sexto día, el día de la resurrección de los justos. El séptimo día, el día del juicio de los ángeles caídos. El octavo día, estábamos estudiando, estimado hermano y amigo, en el estudio anterior, el día de Cristo. Y llegamos al día número 9.
Y el día número 9 es el día del juicio delante del gran trono blanco. Nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo, le dio tiempo y espacio para explicarnos de este día. Este es uno de los días más sorprendentes dentro de la historia de esta hermosa agenda divina. Nuestro Señor Jesucristo lo explicó de la forma siguiente en San Mateo capítulo 7, versículo 22. Y él dijo las palabras siguientes: muchos me dirán en aquel día. El Señor está haciendo, amigo oyente, una referencia. Y en este día, el Señor declara cuál va a ser la escena. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? En San Mateo capítulo 11, verso 22, nuestro Señor Jesucristo dijo unas palabras: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. En el Evangelio según San Juan, estimado hermano y amigo, nuestro Señor Jesucristo también dijo unas palabras del capítulo 12, versículo número 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice unas palabras muy hermosas que quiero compartirlas con usted, haciendo, amigo oyente, la referencia a este día, que es el día del juicio del gran trono blanco. En Hechos capítulo 17, versículo 31, nos dice la escritura: por cuanto ha establecido un día. Note usted, estimado hermano y amigo, esto está establecido en la agenda. Este día no es una improvisación, porque Dios no improvisa, estimado hermano y amigo, lo que Él va a hacer. Todo lo que Él ha hecho está en un plan diseñado desde la eternidad pasada, con una proyección, estimado hermano y amigo, para la eternidad futura. Y el escritor dice aquí: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender, que este juicio va a ser justo. Amigo oyente, dice el escritor que se ha establecido un día donde el Señor juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos el último día que nos habla la Escritura. El último día que nos habla la palabra del Señor, amigo oyente, es el día de la nueva creación. Es muy interesante que lo entendamos aquí. Esta creación que nosotros vemos ahora, que pertenece, amigo oyente, a un antiguo orden de creación. Este antiguo orden de creación un día va a desaparecer. Y Dios va a ser, estimado hermano y amigo, todas las cosas nuevas. A este día se le llama el día de la nueva creación. Y el apóstol San Pedro nos da una explicación referente a esto, en el capítulo 3 de su segunda epístola, versículo 7 al versículo número 13. Ahora, estimado hermano y amigo, en este contexto, si lo estudiamos un poco profundo, aquí parece que este día es un día también literal de 24 horas. Porque cuando Dios va a crear algo, estimado hermano y amigo, ya lo creó. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos así. Ahora, hay otra cosa importante, estimado hermano y amigo. En consecuencia, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes: vestirnos de las armas, dice San Pablo, de luz, en el versículo 13. Y el versículo 12 del capítulo 13. Veamos lo que dijo el apóstol San Pedro.
referente a este día nuevo de la creación. Capítulo 3, versículo 7 al versículo 13 de su segunda epístola. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, estamos notando, estimado hermano y amigo, o sea, el planeta donde nosotros vivimos, aquí donde nosotros nos desarrollamos, este lugar que Dios preparó para que el ser que Él le llamó hombre pudiera, estimado hermano y amigo, vivir en este lugar. Dios se lo hizo en una forma cómoda. Era como un gran supermercado que tenía de todas las cosas. El hombre no tenía que trabajar. Dios le había provisto una gran bendición. Pero, estimado hermano y amigo, viene el momento en que este orden de creación va a desaparecer. Y el apóstol San Pedro nos habla así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el versículo número 8, el apóstol San Pedro sigue narrando y explicándonos acerca de este día nuevo de la creación, donde Dios va a crear todas las cosas nuevas. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Estimado hermano y amigo, la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es paciente, y la paciencia de Dios, estimado hermano y amigo, es con un propósito. Porque el querer de Dios es que nadie perezca. Dios no quiere que ninguna persona se condene. Es lo que nos está explicando el apóstol aquí. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que está esperando nuestro Dios, la paciencia de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Indiscutiblemente aquí nos marca las Sagradas Escrituras, estimado hermano y amigo, de este día, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el versículo número 11 el apóstol nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí viene, estimado hermano y amigo, lo que estábamos citando anteriormente. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas muy interesantes, estimado hermano y amigo, que están programadas para el futuro. Y estas cosas tan hermosas también es para aquellos que han obedecido su palabra. Es para aquellos que creen a Dios y a su palabra. En cuanto a las palabras del apóstol San Pablo, cuando dijo, estimado hermano y amigo, de que nos armáramos de las armas de luz, él nos explica en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 17, unas palabras muy hermosas que yo quiero compartírselas con ustedes. ¿Cuál era el propósito que el apóstol tenía en su mente cuando estaba escribiendo sobre la necesidad de que el cristiano tiene que armarse de las armas de luz? En Efesios capítulo 6, el apóstol San Pablo nos escribe de la forma siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estimado hermano y amigo, las armas de luz
son las armas que nos protegen contra las acechanzas del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo lo acechó a usted en este día? Estimado hermano y amigo, cada día que nos levantamos y nos desarrollamos, trabajamos o cualquier actividad que usted hace como fiel cristiano, amigo oyente, el enemigo está en acecho a su vida. Por eso es necesario vestirnos de las armas de luz. Y el apóstol sigue diciendo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Amigo oyente, hay un día malo. Y este día malo es el día cuando el enemigo va a lanzar todas sus fuerzas contra usted. Por eso es necesario que usted comprenda que es necesario entender de vestirse de las armaduras de luz para poder estar firme en el día malo. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 14 de este escrito, el apóstol San Pablo nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos fuegos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amigo oyente, el creyente y los santos débiles en la fe. Entramos al capítulo número 14 de esta hermosa epístola. Y en esta parte del capítulo 14, el apóstol San Pablo nos explica cómo debe ser, estimado hermano y amigo, la conducta del creyente con los hermanos débiles en la fe. En la gracia del Señor, estimado hermano y amigo, no todos los cristianos son fuertes en la fe. Hay cristianos que también son débiles en la fe. Y estos forman parte de nuestras congregaciones. ¿Cómo debe ser la conducta del cristiano que ha sido capacitado por Dios y su fe, estimado hermano y amigo, es superior a la de otro hermano? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Todo este contexto del capítulo 14 al versículo 1 al versículo 21 nos explica, estimado hermano, la conducta, cómo debe de ser. Y él nos explica de la forma siguiente: recibid al débil en la fe. Entonces, estimado hermano y amigo, no todos los hermanos tienen las dificultades. Hay hermanos que necesitan más ayuda. Hay otros que necesitan poca ayuda. Y hay otros que no la necesitan. Pero, estimado hermano y amigo, dentro de esta comunidad tenemos hermanos que son débiles en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol que estos hermanos hay que recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces, estimado hermano y amigo, la debilidad de un hermano se manifiesta en ciertos aspectos de opiniones que él cree y que para él, estimado hermano y amigo, es una falta. En el versículo número 2, San Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Ve usted, estimado hermano y amigo, la forma como el apóstol San Pablo nos da ejemplos de qué manera actúa el que es débil y de qué manera también el que es fuerte en la fe debe de actuar con el hermano que es débil.
El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Ve cómo es la condición, estimado hermano y amigo, cuando tenemos una comunidad de cristianos donde todos no tienen el mismo nivel espiritual. Usted tiene que tener esa sabiduría de Dios, cómo poder tratar con esta gente que es muy frágil en la fe. Es como tratar quizás como un vaso de cristal que con facilidad se puede romper. Estimado hermano y amigo, San Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Este es el centro de todas las cosas. No es el centro, estimado hermano y amigo, de opiniones de uno y de otro, sino que todos debemos de entender, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, este maravilloso contexto de la palabra del Señor nos explica aquí el apóstol referente cómo debe ser la conducta del creyente con el hermano débil. Ahora, aquí nos habla algo y nos dice, ningún creyente debe juzgar a otro creyente. Esta es la recomendación que hace el apóstol San Pablo. Pero muy tristemente, estimado hermano y amigo, muy a menudo nosotros vemos que esto se lleva a cabo, que un creyente juzga a otro creyente. Pero aquí el apóstol San Pablo nos está explicando en este capítulo 14, ningún creyente debe juzgar a otro creyente. Notemos, estimado hermano y amigo, el artículo aquí muy importante, la causa y su legalismo. Aquí habla de cuestiones de dieta y cuestiones de día. No se está hablando, amigo oyente, cuestiones de doctrina, que es muy importante que esto nosotros no lo entendamos. Porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que San Pablo enfatiza a los hermanos y les esclarece tocante a este problema que se había levantado en Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa más importante que también nos habla el apóstol San Pablo, no debemos comprometer nuestra libertad. Ninguna parte en su vida, estimado hermano y amigo, debe de comprometer la libertad que el Señor le ha dado a usted y usted goza de esa libertad en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Sino más bien, estimado hermano y amigo, decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Una de las cosas muy importantes que nosotros como cristianos tenemos que entender y tener el cuidado de no ser tropiezo o ocasión de caer al hermano por nuestra actitud. No sea, dice aquí el escritor, pues vituperado vuestro bien. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué nos recomienda el apóstol San Pablo? Que sigamos a lo que contribuye, estimado hermano y amigo. Bendito sea el nombre del Señor.
Y esto es muy interesante que nosotros lo comprendamos. Este consejo del apóstol San Pablo es muy importante para una iglesia del Señor. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dos elementos muy importantes. Número uno, sigamos lo que contribuye a la paz. Y número dos, a la mutua edificación. Mutua edificación es la edificación, estimado hermano y amigo, entre dos personas que mutuamente se edifican y se conducen y contribuyen a conseguir la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué el apóstol San Pablo nos está diciendo este consejo a los cristianos? Que no debe de juzgar un hermano a otro hermano. Hermanos y amigos, todos los creyentes serán juzgados por el Señor en el tribunal de Cristo, o en griego, el bimá de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano y amigo, cuando usted esté frente al tribunal de Cristo, vendrá a su memoria cuando usted juzgó a su hermano. Por eso San Pablo nos explica la necesidad que el creyente tiene que entender de no convertirse en juez de su propio hermano. Porque recuerde, amigo oyente, con la misma vara con que usted mide, va a volver a ser medido otra vez. Y San Pablo aquí nos explica, estimado hermano y amigo, de una maravillosa instrucción en la palabra del Señor. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos aquí 14 categorías de juicio en la Biblia. Vamos a verlo, estimado hermano y amigo. Encontramos, ya que estamos en este capítulo, hablando sobre juicio. En la Biblia encontramos por lo menos 14 categorías de juicio que nos explica las Sagradas Escrituras. Pablo, en sus escritos, se refiere a 4 de ellos en la carta a los romanos. Vea qué interesante es esta epístola, estimado hermano y amigo. Y en su epístola, principalmente en esta epístola escrita a Roma, a los hermanos de la iglesia en Roma, les habla por lo menos de 4 juicios aquí en esta hermosa epístola. Pero veamos estas 14 categorías de estos juicios que nos habla la Biblia. El primero, el juicio de Adán en el huerto del Edén. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo, estimado hermano y amigo, nos habla en Romanos 5:12, haciendo referencia a esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estimado hermano y amigo, aquí está la primer categoría del juicio, y lo encontramos, el juicio de Adán en el huerto del Edén. Ahí se inicia estas 14 categorías de juicio que nos presenta la Biblia. El juicio, estimado hermano y amigo, que encontramos el número 2,
el juicio delante del tribunal de Cristo. En Romanos capítulo número 14, versículo número 10. Ya vamos dos categorías de juicio que hemos encontrado en la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. En el capítulo número 14, encontramos en el versículo número 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es la segunda categoría de los juicios que aparecen en la Biblia. Veamos, amigo oyente, el tercero, el juicio de Cristo en el Calvario. En el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia aquí nos está enseñando el juicio de Cristo en el Calvario. Dice que fue entregado por nuestras transgresiones. El juicio del Señor en la cruz del Calvario fue en favor de nosotros, amigo oyente, y todas nuestras transgresiones el Señor la llevó en la cruz. Es el juicio de absolución total para el pecador, que ahora tiene la oportunidad de recibir la vida eterna por el sacrificio y el juicio del Señor en la cruz del Calvario. El cuarto categoría de juicio, estimado hermano y amigo, el juicio de Satanás en la tribulación. En Romanos capítulo 16, versículo 20 nos habla el escrito sagrado. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Estimado hermano y amigo, aquí vemos la cuarta categoría de juicio. En breve, Satanás va a ser aplastado, dice la palabra, bajo la planta de vuestros pies. Ahora, amigo oyente, veamos la categoría número 5 de este juicio, el creyente y el Salvador. Capítulo 15, versículos 1 y 3. Así que, los que somos fuertes debamos soportar la flaqueza del débil. Dice que tenemos que soportar. ¿Cuántas veces, amigo oyente, va a tener que soportar usted la flaqueza del débil? Que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé espíritu de discernimiento, para que pueda entender que cuando el hermano actúa de esa manera, es porque él es débil en la fe y usted Dios lo ha capacitado en un nivel superior de fe para que pueda entender la debilidad del hermano. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora sigue diciendo en este maravilloso contexto al Señor, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
amigo oyente, ¿cómo lo recibió a usted el Señor? ¿Lo recibió porque usted era bueno? ¿Porque usted era perfecto? ¿Un ser impecable? ¿Cómo lo recibió el Señor a usted, estimado hermano y amigo? Así también como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Él nos recibió. No importó la condición como nosotros estábamos. De esta manera, estimado hermano y amigo, el Señor nos da ejemplo a nosotros, para que también de esta forma nosotros recibamos al hermano. Alabado sea el nombre del Señor. San Pablo dice, pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, bendito sea el nombre del Señor, la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el ministerio terrenal de Cristo en un modelo para el creyente. En el Señor Jesucristo, amigo oyente, encontramos todo lo que hemos descrito en estos capítulos, en estas escrituras que nosotros hemos compartido en esta hermosa tarde. Pero ¿de dónde tenemos esa fuente de todos esos elementos que encontramos aquí, amigo oyente? Lo encontramos en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pudimos observar todos estos elementos, la forma como el Señor trató al débil, cómo pudo tener una relación con aquellos que eran débiles en la fe, de qué manera los animó, de qué manera el Señor los alentó a ellos. Aquí encontramos entonces, amigo oyente, un modelo que es necesario que nosotros también podamos imitar lo que el Señor hizo. El apóstol Pedro nos hace unas referencias muy importantes y él nos explica el modelo de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 21 al versículo número 25. Y usted va a notar aquí, estimado hermano y amigo, los puntos de vista del apóstol San Pedro que pudo observar en la persona de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo del ministerio terrenal de su Maestro. Veamos lo que dijo el apóstol San Pedro. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El apóstol Pedro, amigo oyente, aquí nos presenta un ejemplo. Y el ejemplo es para que se imite. Y el ejemplo perfecto que tenemos aquí es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces los hermanos ponen la vista en el hermano, en las circunstancias, en el mundo que lo rodea.
amigo oyente, ponga usted la vista en el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahí no va a encontrar fallas, ahí no va a encontrar defectos, ahí no va a encontrar algo que usted puede señalar. El ejemplo del Señor Jesucristo es digno de imitación. Y el apóstol dice, estimado hermano y amigo, pues para esto fuiste llamado. Dios lo llamó a usted, pero ¿para qué Dios lo llamó a usted? El apóstol Pedro dice, ¿para qué Dios lo ha llamado? Dice que lo llamó, porque hay muchos hermanos, dice, el Señor me llamó. Y en efecto, estimado hermano y amigo, Dios llama a hombres y mujeres. Pero ¿se ha preguntado usted para qué Dios lo llamó? Aquí el apóstol Pedro nos está explicando, pues para esto fuiste llamados. El apóstol Pedro había entendido el propósito por el cual Dios lo llamó a él. Aunque en su temprana edad en el ministerio, lo ignoraba muchas veces, pero el programa de maduración fue tomando en la vida de San Pedro y formó un carácter en él. Y ese carácter, estimado hermano y amigo, lo llevó a entender y a la vez para explicar a los hermanos por qué causa hemos sido llamados. Y el apóstol dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Para esto Dios nos llamó, para que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que sigáis, dije, sus pisadas. Para esto, hermano y amigo, la Biblia aquí no dice que siga el ejemplo de alguien, que siga el ejemplo de su vecino. Su vecino puede fallar, estimado hermano y amigo. Puede estar lleno de defectos. Pero una cosa que nos encomienda el apóstol San Pedro, dice aquí que el Señor nos ha dejado ejemplo para que sigáis sus pisadas. Las pisadas que tenemos que seguir, amigo oyente, son las de nuestro Señor Jesucristo. En el verso número 22 sigue diciendo el apóstol Pedro, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ve usted por qué es necesario seguir este ejemplo? San Pedro dice, el cual no hizo pecado, y ni nunca se oyó engaño en su boca. Quizás usted tiene experiencias bastante duras, estimado hermano y amigo. Quizás la ha engañado muchas veces. Y algunas veces por aquellos que también ocupan un asiento en una congregación. Pero, amigo oyente, si usted pone la vista en el Señor, el apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor, amigo oyente, nunca lo ha engañado a usted. Y nunca espere eso, porque nunca lo va a hacer. El Señor es perfecto y Él quiere lo mejor para la vida suya. Y luego dice el escritor, verso 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Vea el ejemplo del Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo, que nos enseña de qué manera debe ser nuestro comportamiento frente a escenas bastante difíciles en nuestra vida diaria. ¿De qué manera nosotros vamos a actuar? Recuerde que usted fue llamado para seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando usted sigue el ejemplo del Señor Jesucristo, amigo oyente, usted demuestra y entiende el llamado que Dios le ha hecho a usted. Y luego dice el escritor, no respondía con maldición.
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Alabado sea el nombre de Cristo. Veamos el último versículo, que son los versículos 24 y 25. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ve el juicio, estimado hermano y amigo, porque estamos viendo las 14 categorías de juicio que nos presenta la Biblia. En la cruz del Calvario, el Señor llevó ese juicio, estimado hermano y amigo. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amigo oyente, en el verso 25 dice el apóstol, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, fue un ministerio de sacrificio, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Entiende, estimado hermano y amigo, esto? ¿Qué significa? Quiero decirle las palabras que San Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con referencia, estimado hermano y amigo, que fue un ministerio de sacrificio. Y San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ve el sacrificio, estimado hermano y amigo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Fue un ministerio de sacrificio, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Capítulo 15, versículo 3 de la carta a los romanos. Fue un ministerio sufriente. Es otra parte importante, estimado hermano y amigo, en estas categorías de juicio que cayeron sobre la persona del Señor Jesucristo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa importante de esta categoría, de este juicio, fue un ministerio bíblico. Capítulo 15, versículo número 4. Fue un ministerio cierto, estimado hermano y amigo, para confirmar las promesas hechas a los padres. Capítulo 15, versículo 8 de la carta a los romanos. Fue un ministerio valiente. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos los gentiles con su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, encontramos observaciones personales para los creyentes. Entramos al capítulo número 15, que es muy interesante, estimado hermano y amigo. Versículo 14 al versículo 16. Y después retomaré el versículo 27. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de la bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. San Pablo tenía esa confianza, estimado hermano y amigo,
Estas son las observaciones personales que el apóstol hacía de los hermanos en Roma. Y él dice, pero estoy seguro de vosotros. Vea la seguridad, estimado hermano y amigo. Y un liderazgo descansa cuando ve que hay seguridad en las personas que forman la parte de ese ministerio. Son hermanos maduros, que con madurez, estimado hermano y amigo, entienden y dirigen los designios de la voluntad de Dios en una congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Una de las cosas importantes, estimado hermano y amigo, en el ministerio es la bondad. ¿De qué manera, de qué forma el cristiano tiene que ser bondadoso con sus hermanos que forman parte de esa comunidad cristiana? Hermano y amigo, la bondad, dice San Pablo, estás lleno de bondad. Es como un árbol. Cuando está lleno de frutos, estimado hermano y amigo, qué belleza es observar en la naturaleza cuando un árbol está lleno de frutos. Pero qué bello es más bello todavía observar cuando un hermano está lleno de bondad. Qué hermoso es el corazón bondadoso de los hijos de Dios. Y luego San Pablo dice, lleno de todo conocimiento. Y cuando habla de todo conocimiento, es un conocimiento, amigo oyente, integral. No había desavenencias, porque tenía un conocimiento completo acerca de las verdades profundas. Por eso es que esta epístola, estimado hermano y amigo, es una epístola de un escrito tan importante y tan hermoso, escrito por el apóstol San Pablo para la iglesia de Roma. ¿Por qué razón? Porque los hermanos estaban llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Ellos podían entender la clase de conocimiento que San Pablo estaba compartiendo con ellos. Con facilidad los podían ellos entender y asimilar, porque tenían conocimiento en todo. El conocimiento, amigo oyente, nos protege. ¿De qué cosa nos protege? Cuando las herejías quieren infiltrarse en una comunidad cristiana, el conocimiento lo protege. Una iglesia llena de conocimiento va a ser imposible que el enemigo pueda filtrar, estimado hermano y amigo, una herejía a esa comunidad, porque los hermanos están llenos de todo conocimiento. Ahora dice el apóstol San Pablo, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Había un respeto mutuo. Pero ¿cuándo es que hay un respeto mutuo, estimado hermano y amigo? Es cuando el creyente llega a la madurez espiritual y tiene conocimiento. Él va a entender que cuando alguien lo amonesta bajo ese conocimiento. Y él puede saber que él entiende ese conocimiento porque, amigo oyente, porque él también tiene conocimiento. En el versículo número 27 del capítulo 16 encontramos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, entramos a la parte del capítulo 15
Y aquí encontramos que el apóstol presenta un repaso panorámico de su ministerio. ¡Qué maravilloso! Parece ser que el apóstol San Pablo estaba llegando a la conclusión. Él sabía, estimado hermano y amigo, que el día de su sacrificio estaba cerca. Y San Pablo hace una recopilación de todo su ministerio. Se los explica a los hermanos de Roma. En el capítulo 15, versículo 14 al 21. Y él dice en el versículo número 14, pero estoy seguro de vosotros. Otra vez vuelve San Pablo, estimado hermano y amigo, decirle a los hermanos que estaba seguro de ellos. Le invito para que me acompañe en la próxima audición, donde nos edificaremos en las últimas palabras de esta maravillosa epístola. Dios le bendiga a todos.